Atención a todas las emisoras que conforman el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva, la red de medios de las organizaciones sociales en todo el país. En 30 segundos pueden bajar la señal de Radio Vanguardia para difundir el programa denominado Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis, comentario e información de lo más destacado en materia de noticia que marcó agenda en los últimos días en el país y el mundo. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema de Radios de los Pueblos Originarios en todo el territorio nacional, aquí en La Paz, la región y el mundo, a través de la señal satelital. Ingresamos al mes aniversario de dos departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. La primera es Cochabamba, que este 14 de septiembre recuerda 212 años de su efeméride departamental, y el departamento de Santa Cruz, que el 24 de septiembre también celebra 212 años de su gesta libertad. Este tema y el referido a la imagen del presidente en el exterior, el censo, el desafortunado anuncio de Camacho de no invitar a autoridades a los actos de la efeméride de esta región, el récord de las exportaciones bolivianas y el tema de la coca serán analizados a través de nuestros invitados especiales al programa de este fin de semana. Nos acompaña Dionisia Quispe, nuestra compañera, quien va a realizar un resumen de todo lo que se diga en este espacio en el idioma nativo de la Aymara. Imaynaya es en quechua, voy a intentar decir en Aymara, a ver, Kunjamastasa, Cuyaquita Dionisia. Waliki puni hilata Rubén kumaja kamata wakijoin petanyanta taski acá chakasa kapachana kunjamateja acá dialogando con el pueblo hayuka wakijoin chican señalo arski asa kunjama sayid pirisaja acá hiliri pirisaratan wapaja anqamar kana cruz put awayaraki kot anqamar kanha wali untataraki hayukama wali suma mais tokat unhabharaki hayukamaraki ukaki paraki economía kun jamás kisa marcasana cuatro kun jamás kisa bukampi tocan katwalos pequeñanio khana khayataha hilata Rubén jamás qalian tañani akawaki jawimpi hawil katanakapi. Así es, comenzamos. Bueno, primero damos la bienvenida al programa a Dialogando con el Pueblo al diputado Daniel Rojas, precisamente de Santa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, hermano, por esta invitación. Siempre nosotros predispuestos para poder informar o hacer un análisis de todo el acontecer político que sucede en nuestro departamento de Santa Cruz y también en Bolivia. Saludar a nuestros hermanos presentes acá, y yo creo que a medida que vayamos avanzando, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista y de alguna manera informar también como legisladores cómo estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y cómo se está apoyando la gestión de nuestro hermano presidente Lucho. Muchas gracias. Saludamos ahora a Ramiro Jorge Cucho, Hiliri Aptumelcu del CONAMAC. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy importante la presencia, saludar a todos nosotros que estamos presentes acá. Hacer referente en cuanto al debate político, también hacer un análisis de la coyuntura orgánica y política que se viene aconteciendo en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y asimismo en nuestros diferentes departamentos y a nivel del mundo, el tema político que se viene aconteciendo. En ese sentido, muchas gracias y un galaya. A continuación vamos a saludar al economista, analista Miki Alejandro Genio. Bienvenido. Carlos, un gusto estar en el programa. Un saludo al diputado, un
saludo compañero. Bueno, muy honrado de poder tener esta discusión, este debate que creo que siempre es importante. La gente entienda desde un punto bastante simple la economía, ¿no? Los economistas tenemos la mala costumbre de recaer en tecnicismos a veces hasta innecesarios. Creo que uno que tiene un hogar ya desde ese punto de vista ya entiende la economía, cómo se debe manejar, ¿no?, los recursos en la casa. De pronto así también funciona en el Estado con algunos tecnicismos y complejidades, pero que se pueden entender rápidamente. Muchas gracias. Ahora sí vamos con la pregunta. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace poco en la reunión de la Comunidad Andina de Naciones Unidas, como es la CAN, ha planteado aplicar políticas públicas para frenar el impacto de la crisis financiera en la región. Propuesta que ha sido recogida por los representantes que conforman la CAN de forma positiva. Esta clase de intervenciones del presidente Arce Catacora en varios escenarios del exterior, donde ponderan además el crecimiento económico de nuestro país, perfila al presidente Arce como una figura en la región. Comenzamos con usted, Gilles. Sí, es muy importante ver que nuestro presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia va haciendo presencia en diferentes actos muy importantes a nivel internacional. En este sentido, Bolivia siempre ha sido un país referente ante el mundo en la promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios, en la promoción e implementación de políticas económicas que se viene desarrollando en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, y de esta manera nuestro país siempre ha sido referente ante los demás países, y es por eso, pese a la crisis económica que hemos tenido en 2019 por el golpe de Estado de facto que se ha suscitado en nuestra querida Bolivia, y asimismo también por la pandemia del COVID y también por la guerra que se ha suscitado entre Ucrania y Rusia, nuestra querida Bolivia sigue manteniendo los estándares económicos, sigue manteniendo la economía, y es por eso que nuestro presidente es referente ante el mundo, es referente por el crecimiento económico, y por eso vemos que nuestra Bolivia sigue promocionando, es referente nuestro presidente por todas las políticas que va implementando en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto educativo y salud. Por eso vemos que nuestro hermano presidente Lucho se va internacionalizando con todas las políticas y con todas las fórmulas económicas que va implementando en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. La misma consulta para nuestro economista. Hay un interés increíble en el exterior sobre lo que está pasando en nuestro país en materia económica, y hace poco se ha hablado de trabajar sobre este particular en una investigación incluso. ¿Es así como se perfila la imagen del presidente? Sí, lo que pasa, a ver, en el mundo hay una crisis bastante compleja que tiene un origen inicial en lo que es el COVID, ¿no?, donde todas las economías empiezan a reducir su comercio y obviamente la demanda, y a partir de eso viene otro fenómeno también, que es la confrontación bélica que tiene Rusia y Ucrania, ¿no? Ambos fenómenos han tenido incidencias sobre el contexto económico del mundo, y lo que ha pasado es que básicamente se ha restringido, había un shock de oferta, ¿no? Es decir, inicialmente con la guerra, Rusia, que era un principal productor de energéticos y de granos, es bloqueada económicamente por Europa, ¿no? Europa toma una decisión de orden político que afecta a lo económico y termina quedándose sin abastecimiento, y empieza a demandar granos de todas partes del mundo de manera bastante rápida y poco planificada, y lo que inmediatamente consigue los europeos es que los precios de los granos y de los energéticos se disparen al cielo, porque estamos hablando de uno de los lugares más habitados del mundo, estamos hablando de Europa, ¿no? Entonces, inmediatamente que generan esta demanda en el mundo, los países que empiezan a producir empiezan a encarecer.
los energéticos, vale decir todos los derivados del petróleo y todo lo que es alimentos. Entonces, inmediatamente lo que pasa es que en el mundo empieza a sufrir una inflación basada en costos, digamos, los economistas. O sea, todos los precios de la canasta familiar han subido de manera acelerada. En algunos países ya han llegado a triplicar y a quintuplicar los precios de muchos productos. Entonces, en este contexto lo dibujo de esta forma porque para que la gente entienda que ya en Bolivia empieza a pasar un fenómeno muy interesante. Los países de la región, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Colombia, ¿no? Y también países, digamos, con una tendencia más de izquierda, empiezan a sufrir altas tasas de inflación, lo que no pasa con Bolivia. Bolivia no ha llegado ni al 1% de inflación en el año 2021 y para mayo de este año hemos cerrado con una tasa de 1.3% de inflación. ¿Qué significa eso? Los bolivianos ahora vamos a los mercados, a los centros de abastecimiento de alimentos, y estamos seguros que llevamos una cantidad de plata todas las semanas y podemos adquirir la misma cantidad y calidad de bienes y alimentos, que es básico, o sea, cómo subsistir sin alimentos. Entonces los padres de familia, las mamás, las jefas de hogar, deciden, ¿no?, tener una mejor planificación a futuro. Eso es lo que te permite la estabilidad de precios. Ir con la misma cantidad de plata y saber que puedes tener de pronto un remanente que puede servir para otra inversión. Eso le facilita al boliviano poder tener una mejor proyección. Y el que planifica crece. Así funciona la economía, ¿no?, en el hogar y en el Estado. Por eso te decía primero en la introducción de lo sencillo que parece al principio de la economía, porque nosotros desde nuestras casas estamos haciendo economía todo el tiempo. Entonces, este fenómeno inflacionario que te comentaba llama la atención de la BBC de Londres. Hay equipos multidisciplinarios en varias revistas del mundo especializadas en economía que empiezan a voltear a Bolivia y dicen, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Por qué todo el mundo está sufriendo inflación y Bolivia no? Y la verdad es que los bolivianos hemos construido una gran fortaleza que se llama bolivianización de la economía, ¿no? Nosotros los bolivianos, yo les aseguro, ahorita sacamos nuestras billeteras, todos los que estamos aquí ahorita, y te aseguro que todos tenemos plata boliviana. Lo que no pasaba hace 20 años. Alguien siempre tenía unos dolarcitos en el bolsillo. Pero eso no es casualidad. Lo que ha pasado en Bolivia, y hemos generado todo un proceso de confianza en la moneda boliviana. Eso viene obviamente con lo que pasa con el gobierno del presidente Arce y también lo que ha pasado en su momento desde el 2006, cuando el presidente Arce era ministro de Economía. Hemos construido todo un fenómeno de orden económico donde los bolivianos confiamos en la moneda boliviana, ¿no? Paralelamente a eso, que hemos hecho, hemos empezado a construir una infraestructura tecnológica y de bienes y servicios alrededor de productos esenciales para la canasta familiar: azúcar, arroz, trigo, ¿no? Muchos vegetales también que tienen intervención del Estado en sus cadenas productivas, leche, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? Analiza el proceso productivo y determina, digamos, mejorar un eslabón. Puede ser la producción, puede ser el acopio, puede ser la distribución, y optimiza los precios. Entonces, estando el Estado en medio de una cadena productiva, mejora el precio y llega más fácil al consumidor, ¿no? Y el último elemento que creo que es también importante resaltar, que es parte de la política con la cual Bolivia tiene todavía la inflación bastante controlada, es el tema de la subvención a la gasolina, ¿no?, que en su momento ha sido satanizada, en su momento ha sido bastante criticada, pero ahorita lo que está pasando es que nos está permeando de toda la subida del barril de petróleo. El barril de petróleo tranquilamente en los últimos 2 años ha duplicado su precio. Y yo me pongo a pensar, ahorita mismo, o sea, tenemos 3.72, 3.73 el precio de la gasolina. ¿Qué pasaría si costara, digamos, 7 bolivianos? Ahorita nos ponemos en ¿qué pasaría con el pan? El panadero que traslada desde su panadería hasta las tiendas de los centros de consumo va a duplicar su precio, o sea, su costo de traslado. ¿Qué pasaría con la gente que traslada alimentos del campo a la ciudad en transporte que usa combustible?
Entonces, el efecto es fuerte, el efecto multiplicador que tiene la gasolina en las economías, especialmente latinoamericanas, es fuertísimo. Es por eso que uno analiza lo que ha pasado en otros países y tiene que ver con que la gasolina se ha descontrolado y hay además un agio y especulación a la orden del día, ¿no? Porque la gente, como ve que sube todos los días la gasolina, se acopia, lo oculta. Se espera que suba 1, 2, 3 días o una semana, porque la gasolina es persevera. Sube el precio y gana plata de haber esperado un tiempo. Entonces se presta para la especulación y obviamente el que sale más perjudicado son las familias que consumen, ¿no? Entonces yo creo que este fenómeno que estamos viviendo de baja inflación tiene mucho que ver con estas políticas y cómo esta permeabilidad que ha generado todo el gobierno del presidente hacia ahora logra tener a las familias estables y obviamente planificando mejor. Perfecto. El tema económico, diputado, sumado a esta situación, la recuperación de la patria, la recuperación del derecho a la salud, el derecho que tienen los bolivianos a la educación, serán también puntos que de pronto logran que se visualice la imagen del presidente en la región. A ver, Rubén, aquí hay un génesis de toda esta prosperidad o mantener el tema económico en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Un génesis que nace con la lucha de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales dan el poder a un líder que realmente nace de las organizaciones sociales y siente la misma necesidad que ellos. Entonces, yo creo que con la elección del año 2005, cuando asume también nuestro gobierno nacional, ha habido intelectuales de izquierda y ha habido dirigentes de izquierda que han hecho una fusión magnífica, una idea magnífica de crear un modelo económico social comunitario. Yo creo que ese modelo económico social comunitario productivo es investigado por propios y extraños, como tú mismo lo mencionabas, como acá el hermano lo mencionaba. Quieren saber cómo Bolivia realmente está manteniéndose con una inflación muy baja y cómo todavía Bolivia económicamente se mantiene estable en referencia a otros países. Yo creo que hoy nuestro hermano presidente Lucho está siguiendo la misma línea del modelo económico social comunitario productivo que se ha gestado gracias a las organizaciones sociales, gracias a la lucha de los pueblos más oprimidos que componen el Pacto de Unidad, y yo creo que fruto de esas luchas es que hoy por hoy el modelo económico social productivo está dando su fruto. Y de alguna manera hoy nuestro hermano presidente Lucho, antes ministro de Economía y también mentor y creador también del modelo económico social productivo, hoy ha asumido como cabeza. Es por eso que cuando él sale de Bolivia a otros países, lo escuchan con bastante atención todo lo que menciona nuestro hermano presidente, cuáles son los modelos a aplicar frente a una crisis mundial que hemos venido atravesando estos últimos años. Yo creo que eso es valorable y eso es referente. No nos olvidemos que cuando estaba también Evo Morales, han venido organismos internacionales a ver por qué siempre Bolivia, cuál es la ciencia que aplica Bolivia para poder mantener su economía tan estable. Entonces han venido, y yo creo que aquí el valor y la verdad, quienes sostienen a este gobierno son nuestros hermanos del Pacto de Unidad, que constantemente están velando también que sus presidentes, sus autoridades estén enmarcados en la línea del proceso de cambio y no estén sufriendo acosos de desestabilización por parte de ultraconservadores, neoliberales, derechistas,
que de alguna manera no les gusta cómo está nuestro país, no les gusta que un presidente del pueblo esté manteniendo la economía de nuestro país, no le gusta que intelectuales de izquierda estén manteniendo la economía de nuestro país, no le gusta que las organizaciones sociales den un respaldo a un presidente legítimamente electo. Yo creo que es bastante referente nuestro hermano presidente Lucho, que acompaña también a nuestro hermano David Choquehuanca, de realzar nuevamente el nombre de Bolivia ante organismos internacionales frente a la crisis económica que ha venido golpeando estos últimos años con esta maldita enfermedad del COVID-19 y también lo que nadie esperaba, ¿no? La guerra de Ucrania con Rusia, que ha tenido sus efectos dominó en todo el continente sudamericano, en todo el mundo prácticamente. Nosotros como autoridades y también como personas valoramos bastante, y de alguna manera, para defender a nuestro hermano presidente Lucho, estamos siempre como autoridad nacional acompañando los diferentes proyectos de reactivación económica que da para su pueblo. La Asamblea Legislativa Plurinacional siempre ha estado acompañando el modelo económico, social, productivo, y va a seguir acompañando. Yo creo que ese análisis podemos hacer, Rubén, loable, valorable, que organismos internacionales valoren la capacidad intelectual y la capacidad de liderazgo que tiene nuestro hermano Lucho, acompañado con nuestro hermano David. Muy bien, Dionisio, hacemos un breve resumen y nos vamos directamente después a la siguiente consulta. Adelante. Ayucamau, Gilata, Cuyacana, Cachacasa, Usquitascaractana, dialogando con el pueblo, Kawakichawinja, invitados, Jawita Tanacampi, Comata, Yasa, Hananya Pataki, Marcachirina Kataki, Kunateja, Marcasanja, Sarantatakaraki, Hilir Pisa, Hirpirisa, Sasaracano, presidente Luis Arce, pasa. Anka marcana cruz turt araki cuatro parata untanita como parakiwa kikipa analistas internacionales ecotopen 500 cuatro acá invitados para la especificarakija una mateja apumayu con pastas canja wali untanita wa presidente Arce para anka marcana kata luratana capa uñas ayaski hayukat hama hayukam sesina ukatha anka marcar sarasa sani ukamak sergarakiti hampi hiliri pirija ukawa maisa toquetja Jañewa, Janentesip Caraquín, Jaña Saca, analista Gilata Alejandro, Pasis Caraquín, Jaca, bolivianización, cosa con una canual chamancheta Caraquija, Naira Pachaja hasta ponemos que va a ser un Jaña que si bien Jampiaca, Chofña Colpe Berjater, Sentaje con las Berjaterín, Gotichani, Ukama Kitija, acá marca San Jani, Ukama Kitija, Ukain Kamahan Kamarca Nikanja, Niasa Hilarus, Berjatasik, acá Jani, Goza marca San Kamakiti. Hay conversación con otras políticas, con acá Caraquija, marca sana, Sarante de Caraquija, Hiliri Pirit Faltasina, Tapacha, autoridades tranquilas, Manja. Hay que tocar tu campaña transdara, Kukataka, modelo económico, comunitario productivo, que chamachetas Caraqui, Sasinsa, Tata diputado, pasar estas Caraquija. Niasa uka modelo educativo señal modelo económico hayukat amanjat hayukat hamawa akunaka nihatas karakija askin sartawih kot autoridades acá asamblea uka taipin hach amancha siptua amancha takiskaniwa sasin sakhnais taskaris uka nagamakita ina sakhnais taksna aymara arusat tasarakna uka mahilata Rubén. Muy bien, muchas gracias, Diony. A ver, vamos, que tiene que ver con lo que estamos hablando. La deuda externa de Bolivia se dice que se mantiene por debajo del límite de las recomendaciones de las organizaciones internacionales. Entonces, ¿por qué existen voces que afirman todo lo contrario? Hay medios de comunicación que insisten en señalar todo lo contrario. Gilil. Sí, muy importante ver que Bolivia, pese a que va manteniendo su economía, Bolivia, en base a la deuda externa, vamos manteniendo lo que es nuestra economía, y por eso, como se va generalizando, se va manteniendo el activo circulante en nuestro país con nuestra moneda,
Por eso Bolivia sigue manteniendo su economía, y por eso nosotros vemos que la deuda externa va asumiendo nuestro país por la economía que sigue manteniendo en nuestra querida Bolivia. Perfecto, Alejandro. Aquí hay un error básico del periódico El Deber, y hay que decirlo así con puntos y comas. Cuando una persona va a prestarse plata del banco, que es un hecho que creo que todos algún rato nos ha tocado, vos vas donde el analista, dices, présteme $10,000. El analista, ¿qué es lo primero que te va a preguntar? ¿Cuál es su salario? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Por qué hace eso? Por una cosa bastante lógica. Te va a decir, te va a medir lo que los bancos le llaman capacidad de pago, ¿no? Y en base a esa capacidad de pago yo te presto, ¿sí? Entonces, si tú me dices que debes $10,000 o debes $100,000, yo no sé si eso es harto o poco para vos, si no sé tus ingresos. Entonces, la deuda vista desde una manera absoluta, ¿no? O sea, el número cuadrado nunca dice nada. He visto un titular tendencioso, pero de la manera más atrevida. Bolivia tiene ahora la deuda más grande de su historia, pues, ¿no? Y pone el monto en términos absolutos. Es decir, creo que 12,000 millones, una cosa así. Pero la deuda, como te digo, no se mide de manera absoluta, se mide con relación al ingreso. Siempre, porque tu capacidad de pago es la que define si tu deuda es grande o no. Es así de simple. Entonces, Bolivia sí tiene una deuda que está rondando el 28.9% de su Producto Interno Bruto. Los organismos internacionales recomiendan que las deudas externas no superen, el BID habla del 40%, la CAF habla del 50% del PIB. ¿No? ¿Qué es el PIB? El PIB es el flujo, el circulante de economía de plata que hay en un país. Dice, la deuda no puede superar ni el 40 para unos, el 50 para otros. Nosotros estamos en 28.9%. Es tendencioso, ¿no? Entonces, así de simple, tendencioso. Entonces, lo que al final creo que hay que resaltar es que Bolivia, es verdad, tenemos una capacidad, nos hemos endeudado más, pero nuestros ingresos se han cuadruplicado. Nuestra inversión pública se ha multiplicado por 10. Los gobiernos neoliberales nunca han pasado $500 millones de inversión pública. En este momento, para el 2022, Bolivia tiene planificado más de $5,000 millones de inversión pública. Esto es lo que registraba el deber. Correcto, dice Bolivia registra, es tendencioso. Y se los acabo de explicar con un ejemplo que creo que la gente lo entiende bastante bien, ¿no? Si no te vas a prestar del banco, te vas a prestar del compadre, el compadre te va a decir, mira, me puedes pagar, hermano, préstame 1,000 pesos, ya. ¿Cuánto? Te voy a pagar 100 pesos semanales. ¿Haces 100 pesos semanales? ¿No? Es que eso es lógico. Entonces, y claro, te decía, nosotros como bolivianos tenemos que sentirnos orgullosos porque en 16 años de un proceso que venimos viviendo desde el 2006, hemos construido una de las economías de crecimiento más acelerado del mundo. Nadie ha reducido la pobreza como nosotros. Nadie ha reducido, ¿no?, los niveles de pobreza extrema y pobreza moderada. Que dicho sea de paso, el año pasado 11.1% de los bolivianos solamente viven en extrema pobreza. ¿Cuántos eran del 2005? El 38% de nuestra población, ¿ven?, vivía en extrema pobreza. ¿No? Ningún país en el mundo logra hacer reducción. ¿Y cómo se hace? Crecimiento con redistribución. Crecimiento con redistribución. Porque ¿de qué sirve? Hay países que tienen el doble de crecimiento que nosotros. Chile, por ejemplo, aquí a la vueltita, es decir, se da una vuelta.
Chile ha crecido alrededor del 5% en los últimos 30, 40 años. Pero es de las sociedades más desiguales del mundo. La gente pobre es pobre, pobre, pobre. Y la gente rica tiene para votar. Y la sociedad es así. ¿Qué es lo que crean? ¿No? Élites que viven muy bien. Y la mayoría del pueblo vive en situaciones más complejas de plata, ¿no? Entonces creo que ahí hay que aclarar estos puntos. Yo creo muy necesario que la gente entienda que no se mide así lo que debes, ¿no? Se mide siempre sabiendo cuánto te ingresa. Y en base a eso define si es mucho o poco. Oigan, muchas gracias. Este punto es importante, ¿no? Porque efectivamente hay analistas que han coincidido en señalar, por ejemplo, el economista José Pedregal, que ha revelado hace poco, señalando que el periódico El Deber habría mentido sobre la estadística de la deuda externa y ha manifestado que la deuda más alta, por ejemplo, históricamente se habría registrado en un gobierno neoliberal. Ha mencionado a Víctor Paz, extensor. Este hecho, ¿por qué situación se dará, diputado? A ver, Rubén, no nos olvidemos que los medios de comunicación han sido un factor muy importante para que el año 2019 se geste un golpe de Estado a base de mentiras, ¿no? Hacer eco de supuestos analistas que se creen entendidos del tema económico y querer malinformar a toda la población boliviana. ¿Y qué va a generar eso? Obviamente que en el vecino o vecina, en la gente del campo dice, ay, Lucho no está gobernando bien, aquí lo dice El Deber, lo dice Unitel, lo dice Red 1, lo dice, y dice que debemos todo. Alarmistas, mentirosos, y ojalá que estos medios de comunicación pudieran por lo menos mandar una cartita de una retractación, pero se esconden en la ley de imprenta para querer hacer creer a la población boliviana de que todo lo que estos medios de comunicación dicen son verdaderos. Hasta el día de hoy no lo hemos escuchado. No sé, Rubén, no sé que acá los hermanos, colegas habrán escuchado de que El Deber se ha retractado sobre esa información, cuando otros analistas neutrales que de alguna manera ven la realidad económica de nuestro país han dicho todo lo contrario. Yo creo que por eso es muy importante quizás estos programas, estos espacios o las radios comunitarias, difundir a través de las instituciones, medios televisivos del Estado, con nuestros hermanos así economistas que le entienden al tema, que hablan sin mentiras, sin querer generar zozobra, generar miedo en la población, decir la verdad. Yo creo que esa es la verdadera esencia del verdadero boliviano que realmente quiere que su país avance. Yo creo que estas comunicaciones tendenciosas de querer defenestrar a nuestro gobierno, más que todo, de querer desacreditar todo lo bueno que está haciendo, siempre va a haber acompañado medios de comunicación que los dueños, ojo, son empresarios y han sido empresarios gracias a lo que han robado, gracias a las deudas condonadas en los gobiernos neoliberales. Hoy son empresarios, tienen sus medios de comunicación que constantemente están queriendo hacer tambalear a nuestro gobierno con mentiras. No tenemos que caer, la población boliviana, en mentiras, en los fake news, como decimos en las redes sociales, en noticias falsas. Y mayormente tenemos que investigar nosotros, que estamos ahí con el celular constantemente, y ver si es cierto, ver la página del Ministerio de Economía y Finanzas y entrar a ver cómo realmente estamos en la economía, y no creer supersticiones tendenciosas que de alguna manera algunos medios de comunicación quieren malinformar a nuestra población boliviana. Muy gentil, Diana, vamos. Ayo kama hilata kuyakanaka saran astan hajaka saran asaka ya khapa mata tiene ka hilata Rubén kumaraki ay mara sisnaha
Nayas estará en algunos medios de comunicación que replican, podemos decir, de estos periódicos, como dice el DODE, Uka, Hanais Aparakinhat, al Oyat Aparakija, Sapfewa, debiera quitarse nasa, Yuriwit Pacherex Wawa deudan nasjeja, desde nacimiento ya tiene tantas deudas. Igual que hay consecuencias, no conoce a profundidad, por ejemplo, están analista canastas que estaba checasa con jamás sacar sarantas que hanin checaquitis. Con que usted camar casanja, hay comer jamás margar mait así aquí japeuda hayuk, así aquí, sosina canastas que esto. Hanim hilan chicas pateja, hayukwa canasta hoy que requistoja, guatja, comer jamás, la máquina que me trae para llevar, hanilla mi familia au quita y casa. Han señani inamaya hilanchas patis deuda uja. Si tiene posibilidades, uno se presta dentro de la familia. Hay un camao hilata cuya canaka camal que san José Jaraguitas que se sinua y es canais aparaquistu. Ucan pieza, maiseto pet diputado canais askerakin hilata Rubén. Sasina akaja marca chilena caja. Yakepachanha hani yakaphanesakiti hani yakaphanesakiti uka kari sanyan yatia winakastan hanwal yakhamtan piwa gobierno ainas eña amtan piwa uka kari yatia winakiti uko han yakanyakiti suma amuit señas pa yatratañas pasisima canal hoy caraquisto uka yakepa medios de comunicación con dueños uka empresario uka jefes canal caraquisto marca chilena que ya te sin caraqui yakepa na caja no la mayoría también se da cuenta no acá hermanos esquistas pajicha ya también la población se da cuenta es por algo que también nuestro presidente continúa gobernando se refiere y la tasa uka toquetsa en los canales caraquistas hilata Rubén como pachajan aquí se Oigan, Dilma, muchas gracias. Hace poco Bolivia ha vuelto a romper un récord en materia económica respecto a las exportaciones en las mismas que dicen que hasta el mes de julio pasado del presente año ha alcanzado a 8.275 millones de dólares. Este es el resultado que confirma que la implementación del modelo económico social comunitario está dando buenos resultados. Sí, Bolivia se ha caracterizado siempre de ser un país emprendedor, trabajador, por la unidad también de todas nuestras organizaciones sociales, por la unidad de todos nuestros pueblos indígenas, siempre también hemos tenido buena producción y todo eso también ha generado que nuestros pueblos indígenas vayan haciendo la oferta y demanda de todos los productos. Es por eso que la comercialización de todo lo que respecta al mercado también se ha ido generando el activo circulante. Por eso las exportaciones que se vienen realizando a nivel de todo lo que es nuestra Bolivia ha ido mejorando porque vamos manteniendo nuestra estabilidad económica, vamos exportando toda nuestra materia prima y también vamos exportando todo lo que son nuestros productos a nivel de lo que nosotros también producimos en nuestra querida Bolivia. Perfecto. Se dice que en 30 años, o sea, es un registro después de 30 años, bien histórico, ¿no es cierto? Y por eso es que llama la atención. A ver, ¿cuál es el criterio de nuestro analista invitado hoy a dialogando con el pueblo, Alejandro? Adelante. A ver, yo aquí me gusta entender el porqué de las cosas, ¿no? De una manera bastante simple. En 2019, después del golpe de Estado, Bolivia empieza a pasar la crisis económica más grande de su historia, por lo menos de los últimos 60 años. O sea, hemos decrecido el 2020 precisamente, con el gobierno de facto, 8.7% de decrecimiento económico. Ese es un número dramático. 60 años nunca Bolivia había vivido un decrecimiento de esas magnitudes. La gente se da cuenta, ¿no? Entonces hay que ir al mercado, ¿no? Mis amigos economistas siempre les digo, quieren saber cómo funciona la cosa, vayan al mercado. Los precios son la clave del éxito. Entonces uno iba al mercado
lo que costaba una libra de tomate, por decirte, 2 pesos, unos 50, 7, 8, hasta 10 bolivianos la libra de tomate. Y eso era una cosa que pasaba en todos los productos, ¿no? Entonces, la gente se da cuenta, dice, aquí basta de gobiernos neoliberales porque ellos se enriquecen, nos empobrecen a nosotros y ellos se enriquecen, robando al Estado. No es casualidad que más o menos haya 70 casos de corrupción comprobados, desde cobros de finiquitos en Entel hasta los respiradores, que debe ser el caso más sonado de la historia de Bolivia, como robar en pandemia, una vergüenza, digamos, ¿no? Pero bueno, está. Entonces la gente se da cuenta y dice, bueno, aquí hay que elegir un presidente progresista, ¿no? Los fachos nos dicen populistas, ellos somos progresistas, rompemos esquemas. Y bueno, eligen a nuestro presidente Lucho Arce, y Lucho tiene una lectura, porque él es economista, bastante cauta y bastante real. O sea, aquí hay un problema de oferta y de demanda. Muy pocas veces se ha dado una crisis de ese tipo en Bolivia. Tenemos problemas por la oferta, porque las empresas han dejado de producir, ¿no? Los productores en el campo también tienen miedo a producir porque saben que no están comprando. Y al otro lado de la moneda, la gente no tiene plata para comprar. Entonces ahí hay varios ejercicios de política pública que a mí me gusta llamarle el modelo 2.0, el modelo que planteó el 2006 también ha evolucionado, ¿no? El modelo que se planteó en 2006 tenía una sociedad con una cantidad de pobres mucho más grande, ¿no? Con una clase baja mucho más grande, pero en estos últimos 15 años Bolivia ha incrementado 3.5 millones de personas a la clase media, que es más o menos el 30-35% de la gente ha subido a la clase media. Entonces tienes otra formología de la clase media y obviamente las políticas de otro tipo. El presidente Arce llega y dice, vamos a tener bono contra el hambre, vamos a tener créditos y Bolivia, vamos a tener reintegro del IVA, vamos a tener impuesto a las riquezas, ¿no? O sea, te prepara un pool más o menos de unas 10 políticas públicas, las lanza y eso inmediatamente todo reactiva el mercado. Y eso es lo que los economistas llamamos son medidas de shock, ¿no? Como el enfermo que está ya agonizando, te queda solamente los electrodos y le llegas y bueno, puede ser que termines reviviendo o termines matando a lo peor, digamos, pero ya es lo último. Lo mismo ha hecho el presidente, ha hecho medidas de shock y la economía boliviana reaccionó muy bien. Las economías familiares han empezado a reactivar su economía, asociado a temas que tienen que ver con control de precios y también inflacionarios. Las economías de las familias han empezado a crecer. Entonces esto es concadenado. ¿Por qué partir tan atrás? Porque uno tiene que entender, en las economías, si las familias logran satisfacer sus necesidades y logran proyectarse, empiezan a gastar más, hay más flujo de efectivo. Lo que pasa inmediatamente es que las empresas perciben eso y empiezan a producir más. Entonces las empresas también tienen ganancias. Cuando las empresas tienen mayores ganancias empiezan a pagar más impuestos, el Estado se fortalece y empieza a haber más inversión. La inversión pública vuelve a beneficiar a la familia y es un ciclo, ¿no? Donde la gente termina beneficiándose de un gobierno fuerte. En este ciclo que te hablo, cuando las empresas empiezan a producir más y mejor, empiezan a exportar. Y ese dato que acabas de dar, hay que sumarle un dato más. De esas exportaciones que han crecido a ese monto, el 50% representan el sector manufactura. Porque esa era la crítica de los neoliberales, si te acuerdas, ¿no? Dicen, no, claro, Bolivia crece porque estamos vendiendo más gas. Sube el precio del gas, tiene que usar más plata. Pero Bolivia está transformando su matriz productiva. Y eso es un hecho muy, muy importante que hay que saber destacar, ¿no? Y hay que decir, pues el boliviano ya le está sumando valor agregado
ya no somos solo los productores de materia prima. Estamos exportando cueros, estamos metalmecánica, estamos produciendo alimentos con valor agregado también, ¿no? Entonces, estamos viendo un momento muy importante de la economía boliviana y creo que vamos a lograr transformar. Y yo miro un poquito más allá del 2024, ya cuando estamos hablando de litio, que es otro elemento fundamental de la economía, vamos a tener una economía mucho más diversificada. Que el litio, si bien va a ser importante, pero vamos a poder sostener la economía de muchas familias con producción de manufacturas. Estoy seguro que eso va a pasar, ¿no? Porque estamos en ese camino. Qué importante lo que señalas para aprender, ¿no es cierto? Bolivia está transformando su matriz productiva. Diputado, la misma consulta. A ver, Rubén, y para todos los que nos escuchan, nos ven, cuando hubo el golpe de Estado, nos han dejado una economía desastrosa, nos han dejado traumados a todos los bolivianos y bolivianas de la clase media para abajo. Te voy a contar una experiencia de candidato. Nosotros hicimos 2 veces campaña, el año 2020 y el año cuando estaba nuestro hermano Evo Morales con el hermano Lucho. Cuando pasó la pandemia, había las elecciones y se acercaban empresarios queriendo buscar, que eran apolíticos, queriendo buscar candidatos del movimiento al socialismo con un fin de apoyar. Nosotros escuchábamos, nosotros decíamos, ¿y qué quieren estos empresarios si solamente todos los empresarios son derechosos y son conspiradores? Y le preguntamos, ¿por qué no está apoyando? Para empezar, yo no lo conozco a usted. El empresario decía, mira, desde que asumió esta señora de presidenta, yo no he podido vender carros, yo no he podido exportar mi materia prima, no hay circulante, hermano. De alguna manera, yo sé que como vos sos masista, tu presidente es economista y quiero que gane el movimiento al socialismo. Y imagínense, o sea, un empresario ni siquiera es así como nuestro color, era un ojo celeste, eran esos gringos del oriente, digamos, ¿no? Entonces, imagínense que ya los empresarios, te puedo decir un 60-70%, yo trabajaba en el Ministerio de Salud Rural y Tierra, en el Observatorio Ambiental, y manejábamos estadísticas. Y veíamos que más o menos empresarios eran industriales oleaginosos, de alguna manera empresarios mineros, y ellos han visto que en el año 2019 se han dado cuenta realmente que el modelo neoliberal que estaban queriendo hacer volver no les iba a funcionar. Obviamente que detrás de eso ellos decían, los empresarios, por favor, mantenernos el anonimato. Queremos que gane el movimiento del socialismo. En el departamento de Santa Cruz, ellos ya han visto que este proceso de cambio es irreversible, Rubén. Se le ha inyectado a la población boliviana una psicosis, una mentalidad de que ya sin proceso de cambio no podemos. Que sin modelo económico, social, comunitario no podemos vivir. Como dijo acá nuestro hermano economista, evidentemente con Lucho, ahora presidente, se ha vuelto en 2.0 una versión más mejorada del modelo económico, social, productivo. Y de alguna manera eso genera divisas, querido Rubén, genera trabajo para la gente. Nos preguntamos toda la clase media y baja que en el golpe de Estado el gobierno neoliberal se ha empecinado en querernos someter con la policía y las fuerzas armadas, de que nadie salga de su casa, de que aquella señora que salía a vender su vasito de mocochinchi, que venía a salir a vender su empanadita, no podía salir de su casa, y si salía estaba encerrado 8 horas preso. Aquel zapatero que producía zapatos no podía salir porque no había mercado.
Entonces se ha dado cuenta que el modelo neoliberal es asfixiante a la clase media y baja y no puede dar las condiciones necesarias como da nuestro modelo económico social productivo. Lo hacía mención nuestro hermano analista de cómo nuestro hermano Lucho ha venido implementando las diferentes medidas económicas desde que se inició. En campaña dijo: voy a prometer y voy a pagar el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos a todo mundo, a todo boliviano y boliviano. Reactivó, prometió y cumplió. Con esos 1.000 pesitos ya la gente se compraba pan, tenía 1.000 pesitos, iba a la venta, compraba pan, ya la que andaba a pie ya andaba en moto, ya andaba en taxi, ya había circulante. ¿Y quién ha tenido la idea? Nuestro hermano Lucho. Yo creo que en el tema de la economía no hay que discutirle, ni que compararle, ni que traer de otro país, ni qué modelo traer otro país para podernos copiar. Yo creo que el departamento de Santa Cruz de alguna manera es un sector productivo que la gente como nosotros vamos a trabajar al departamento de Santa Cruz, amamos y trabajamos no solamente por Santa Cruz sino por Bolivia, por una economía estable, Rubén. Yo creo que esa es la fortaleza de nuestro proceso de cambio. Perfecto, Dionisio, estamos llegando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo. Tenemos 10 minutos que vamos a intentar aprovecharlas. Tenemos varias preguntas en el tintero, con un resumen breve y nos vamos a la siguiente consulta. Ukamao ni esa hilata kuyakanaka aruski paskarantanja hichaja stikantes kikunyane pachon ka kisa makitaraki hisa kulhamasa ka makasan khaniasa sarhaviataskita asketunan awina gauti hilata Rubén makatina kanyatitanga kapataki aksepokena autoridades como maternidad con estamenti analista postamenteski hilata matumai kupasakangas karaki kulhamateja saskija ka Marcasan Janiesa, algo importante también que decía, ¿no? Irizaja, economista como hay padre, o que Ukam jamás, ¿vale? Suma muy teja, ¿vale? Suma aquí acá políticas, o con axatera, aquí jasasune, janes, oye, registo. O que Ukampi, Pachaja, aquí, estos Bajilata, Rubén, Ñasa, Chicanches, es que Quiñan, Ukampi, Awina Casotas, que Kiwa, Gilata Rubén, Mangiwa. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar de Santa Cruz. Bueno, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, en las últimas horas ha ratificado la invitación al presidente Luis Arce Catacora a los actos de celebración de la efeméride de Santa Cruz. Similar situación ha ocurrido con los organizadores y los empresarios privados que han dicho que le van a invitar a nuestro presidente a la inauguración de la Expo Cruz. Y en contraposición, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha manifestado que no va a invitar. Este hecho ha provocado serie de reacciones contrarias que han calificado la conducta de Camacho como desubicadas, por un lado, y han señalado que tiene un alto contenido de racismo. Y Liri, por ejemplo, se ha señalado de que el tema de la huipala, pues no van a permitir nunca que se vuelva nuevamente a hacer la isla de este símbolo patrio. ¿Qué dice usted? Es muy importante recordar que durante el golpe de Estado nefasto que se ha suscitado en la gestión 2019, uno de los actores principales, quienes han sido y quienes también han masacrado al pueblo boliviano, ha sido Luis Fernando Camacho. A Luis Fernando Camacho nunca le ha interesado nuestra economía, nuestro Estado plurinacional de Bolivia, y quien también ha defenestrado lo que es nuestra economía, ha defenestrado lo que es la estabilidad de todos nuestros 9 departamentos. Producto de ese golpe de Estado también Bolivia ha entrado en una crisis económica, una crisis social, una crisis política, y por eso ahora nuevamente como gobernador del departamento de Santa Cruz, obviamente que él siempre va a querer, sigue desestabilizando nuestro país, va a querer desestabilizar nuestra economía. Por eso nuestro gobierno constantemente va entregando obras al departamento de Santa Cruz, va entregando obras en todos nuestros 9 departamentos,
aunque no le inviten, pero nuestro presidente va a estar presente en Santa Cruz con obras, con desarrollo y con proyectos. Por eso es muy importante que nuestro alcalde del departamento de Santa Cruz hace esa invitación, porque constantemente nuestro presidente Lucho, que también va recuperando la economía, inyectando la economía en el departamento de Santa Cruz con muchas obras que se están entregando a diario, va también recuperando esa estabilidad económica. También nuestros empresarios que también le hacen la invitación correspondiente es porque saben que nuestro presidente es un gran analista político, es un gran presidente que va implementando políticas en beneficio del departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. Alejandro, tendrá que ver con eso que se ha señalado en los medios de comunicación, que se dice que Luis Fernando Camacho está ocultando con esta actitud por la mala ejecución presupuestaria, que solo habría alcanzado, dice, a un 9%. Claro, lo que pasa es que yo soy convencido que el tema de la administración pública es un arte, no es una cosa menor, ¿no? Uno dice, no, pues finalmente ir a trabajar nomás, no es así. Yo creo que Santa Cruz ha cometido un gravísimo error, terminando de elegir a un personaje que, más allá de una tendencia política que aquí seguramente el diputado va a dilucidar con total claridad, y desde el aspecto técnico yo puedo decir que es un ignaro total, ¿no? O sea, no conoce cómo funciona la administración pública, y eso no se aprende de la noche a la mañana. Uno tiene que saber qué es un presupuesto, cómo se hacen las contrataciones, qué es un BOA, ¿no? Cómo funciona el flujo de efectivo en el tesoro. Hay una serie de temas que, si bien el político consigue asesores, digamos, y por ahí empieza, digamos, a dilucidar, tiene que tener mínimamente una idea. Entonces, Camacho no sabe dónde está parado. ¿Sí? Desde un contexto completamente técnico, hay que decirlo, no sabe dónde está parado. Y la gente, lamentablemente, de su línea política, ¿no?, derechosos a morir, se ha dado cuenta. El periodista Valverde, lo escuchaba, no sé si era la semana pasada, lo ha hecho trapo, un tipo ineficiente, una calamidad para Santa Cruz. Porque él puede tener un discurso político confrontativo que le sirve de cortina de humo, pero en los hechos, y eso es para los economistas, cuentan los números, ¿no? Ese 9% de ejecución presupuestaria, permite usar un pequeño tecnicismo, es en devengado. ¿Qué significa eso? Porque Camacho se queja, no, pues que a nosotros no nos dan plata. Cuando ejecuta en el Estado, el devengado significa que el trámite administrativo ha sido concluido y solamente falta el desembolso. Entonces, ¿qué te estoy diciendo ahí? Su aparato administrativo al 8º mes del año no ha logrado mover más que el 9% de los trámites que debería hacer para gastar plata. Entonces, no es problema de plata, es gestión, es capacidad de conocer, de poder gastar la plata primero en los términos que corresponden, porque la norma es ahí bien clarita. No es que tú agarras y dices, ya entras de Maya a una institución, o eres gobernador, o eres alcalde, a ver, anda a comprármelo un carro mañana porque necesito viajar a La Paz. No pasa así. ¿Qué tienes? Tienes que saber cuándo puedes comprarlo, por qué tienes que comprarlo, porque esa no es tu plata, es plata de la gente. Tienes que conocer el procedimiento. Si no conoces el procedimiento, haces barrabasadas. Y lo que le espera a don Camacho es la cárcel. Así yo te digo, con puntos y comas, y no por un contexto político, cero político. No es que yo sea político,
pero en un contexto 100% técnico, el señor va a meter la pata. Va a haber un desfalco, va a haber una malversación y el tipo va a entrar a la cárcel por eso. Independientemente de los juicios que debe por el golpe de Estado, ojo ahí. Pero la mala administración de la cosa pública te lleva a la cárcel. Dice, señor, ya tiene medio equipo debe estar esperando en su campo en Palmasola porque no están haciendo bien las cosas, están gastando mal la plata y están confundiendo la gobernación con un rancho. El rancho sí funciona a voz del patrón, ¿ve? Vaya, compre, haga. El Estado hay normas, las normas se respetan porque no es tu plata, es plata del Estado. Y el plata del Estado es plata del pueblo. Perfecto, diputado, adelante. Yo creo que Luis Fernando Camacho, nosotros manifestamos en algunos medios de comunicación que debe visitar un psicólogo, porque tiene el autoestima bastante bajo que ni él mismo se quiere. Eso pasa cuando crecemos en senos de familias ricas, que papi y mami le dan todo lo que apunta al niño, se le ha dado todo. Eso pasa cuando un dirigente cívico ni siquiera ha sido presidente de su barrio ni de su curso. No sabe ni cómo trabajar en equipo. No nos olvidemos la primera deslealtad de Luis Fernando Camacho. Cuando tenía el poder del fanatismo en el departamento de Santa Cruz, juntamente con su dupla Pumari, la primera deslealtad de amigo de persona lo grabó. Yo creo que desde ahí comienza. Lo segundo, cuando uno es candidato a su gobernador, pues elige, tenía su subgobernador en el departamento de Santa Cruz. No respetó tampoco la investidura. Es más, cuando él viajó a Brasil, viajó al exterior, en vez de que el subgobernador asumió su primer secretario, desconociendo la voluntad popular del pueblo cruceño que ha votado por su gobernador y su subgobernador. Lo tercero, desconocer a sus propios diputados de Creemos. Como decía nuestro hermano economista, esto no es un rancho, aquí no hay un patrón. Lamentablemente, Luis Fernando Camacho piensa que está en su empresa y puede apuntar y mandar como él quiera. Él pareciera que no asume todavía que es gobernador de Santa Cruz. Piensa que es presidente del comité cívico y puede gritar cualquier cosa, cualquier barrabasada contra quien sea. No nos olvidemos que el departamento de Santa Cruz, si evidentemente en su momento Luis Fernando Camacho tenía el poder de las masas cuando era comité cívico, otra cosa es con guitarra. Ahora que es gobernador, yo le digo este término fanaticada, no le puedo decir simpatizante de Creemos. La fanaticada que ha votado por Luis Fernando Camacho, había una época que estaban los Camacho Lovers. Y yo creo que esa fanaticada hoy se siente traicionado. Y clara muestra, Rubén, no miento, ustedes fíjense en las redes sociales. La primer convocatoria a paro cívico, cuando convocó Luis Fernando Camacho, siempre estaba acostumbrado a reunir a su gente a los pies del Cristo Redentor. Y había una multitudinaria gente cuando él era comité cívico. Y el primer bloqueo, el paro cívico que hizo, no había más de 200 personas. El segundo paro cívico que hizo, el movimiento que hizo en Santa Cruz con el comité cívico, vio que ya no había ni 50 personas, han tenido que ir a hacer una conferencia de prensa, ya preocupados, con sus 6 amigos acompañados y su barra brava atrás. Cuarto, ya más preocupado. Ustedes mismos pueden ver en el semblante de la persona cuando uno realmente trabaja y se siente feliz, y el tipo está preocupado, porque sus mismos comités cívicos ya no están dándole el apoyo a Luis Fernando Camacho. Y termina dando conferencias de prensa al final de su bloqueo, de su paro cívico, sentado en una mesa con sus 4 amigos. Yo creo que eso está implicando en que ni su misma gente ni sus mismos asesores ya
quieren trabajar con Luis Fernando Camacho. Ayer, si no me equivoco, o hoy, renunció el secretario de Salud. Hay gente de su entorno a que la acompaña, su entorno cercano a Luis Fernando Camacho, está saltando del barco. ¿Por qué será? ¿Por qué será que está saltando del barco? ¿Será que el tipo realmente es autoritario o está gastando la plata de todos los cruceños? No está gastando como corresponde. Yo creo que él, ni bien salga de su gestión, va a tener que responder a la justicia boliviana por toda la platita que está gastando sin hacer sus respaldos como corresponde. Otro dato muy importante, Rubén. Él dice: no tenemos plata en Santa Cruz, que nuestro gobierno nos asfixia y no nos da la plata, por eso yo no puedo hacer obras para ustedes. Se las charla a nuestros hermanos campesinos. Sin embargo, el Ministerio de Economía mensualmente cumple con las regalías. Nosotros como diputados y con nuestros hermanos dirigentes interculturales, cuando hemos hecho bajar al viceministerio, ¿por qué decimos el Ministerio de Economía? ¿Por qué no cumplen con las regalías? Dice Luis Fernando Camacho que ustedes no cumplen. Señores, aquí está. Cuando no cumplimos, jurídicamente ellos vienen a jodernos, dicen la palabra. Vienen a jodernos y nosotros sí o sí estamos al día con las regalías. Sin embargo, hay municipios, provincias, que se deben más de 8 o 7 años las regalías. ¿Y dónde va la plata? Yo creo que esa situación ya está llevándole a él mismo a una catástrofe política dentro de su misma estructura de creemos. Y esperemos que con este tema del censo, él está manejando la banderita del censo para querer nuevamente ganar la popularidad del pueblo cruceño. Quiere decir, con esta bandera voy a recuperar lo que dice, vamos a recuperar, vamos a tener más plata. No, señores, a él no le interesa el censo. Lo que le interesa es tumbar a Lucho y David. Lo que a él le interesa es tumbar a un gobierno legítimamente electo. Porque a él, discúlpenme la palabra con el respeto, yo también soy del interior, a él no le interesan los collas, como él mismo dice. Cuando hay obras que hacer, donde hay gente del interior que él los llama collas, no quiere invertir. Saben que ese puente es necesario para que nuestros hermanos bananeros saquen su plátano, que saquen su arroz, el pequeño productor saque su soya. Ah, no, ese lugar es San Julián, ese lugar es Yapacaní, no hay plata y no vamos a invertir. Imagínense el fascismo y discriminación hasta dónde lo está arrastrando. Ese odio que él respira ya ha llegado al extremo de no querer invitar a un presidente que va a llegar a Santa Cruz a regalar obras, a anunciar importantes inicios de obras para el departamento de Santa Cruz. Pero decirle a él que Santa Cruz no es su rancho, no es propiedad de él, no es propiedad de las 5 logias que manejan Santa Cruz. Santa Cruz es de todos los cruceños. Y Santa Cruz pertenece al Estado Plurinacional de Bolivia. Recordarle a él que Bolivia tiene 9 departamentos. Y el boliviano puede ir donde le dé la gana. Nuestro hermano presidente, gracias a Dios y a la conciencia de los mismos empresarios, lo están invitando a la Expo Cruz. El alcalde Johnny Fernández sabe que Lucho le va a dar obras para Santa Cruz, está coordinando y lo ha hecho una invitación. Y Camacho quedó solito. Yo creo que esa es la rabia, la impotencia, y nada raro, Rubén, nada raro que estos matones de la Unión Juvenil Cruceñista salgan con sus bates, salgan con sus bazucas, a amedrentar a nuestra gente más humilde, para que no salgan de sus casas. Y para querer generar convulsión, andar arremetiendo a nuestros hermanos autoridades que van a ir a Santa Cruz. Yo creo que ese es el fin que él quiere. Y aquí nosotros llamamos la atención al ministro de Gobierno. ¿Qué ha dicho la GIEI? ¿Acaso no le dijo al ministro de Gobierno que desarticule a todas esas bandas criminales sediciosas que han sometido a la clase más humilde? ¿Qué habrá hecho el ministro de Gobierno? Ahora pues, momento de actuar y acazar a estos delincuentes para que no generen más zozobra en el departamento de Santa Cruz. Ese paro cívico que está convocando de 72 horas, nuevamente la gente se va a pronunciar en contra de ese paro y de alguna manera Luis Fernando Camacho va a quedar sepultado de acá a poco. Le damos un año más
y la misma gente va a empezar a manifestarse en contra de él. Gracias, Rubén. Muy bien, muchas gracias, Dionisio. No nos alcanzó el tiempo, tenemos varias preguntas en tintero. Queremos agradecer a Dani Daniel, el diputado que ha estado con nosotros, Dani Daniel Rojas, también a nuestro Giliri Ramiro Jorge Cucho, Giliri Apumaycu del CONAMAC, y al economista analista Miki Alejandro Eugenio. Muchas gracias por estar presente. Te invito a despedir el programa. Hasta la próxima semana. Ukamau Gilata Rubén Chacasa Tapaya Huitacanegros Javier Cañani, es importante la aclaración. Eso es lo que necesitamos, información y más información. Nos damos cuenta, pero no tenemos a detalle una información así como nos han dado, ¿no? Ukawa Gilata Cuyacanac, Arquita Waidan como Jalería Kipanaya, Jiquisinca. Hasta aquí, Radio Vanguardia, en una tarea conjunta con el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y las emisoras de la Red de las Organizaciones Sociales en todo el país, presentaron el programa Dialogando con el Pueblo. A tiempo de agradecerles por su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, invitándoles a continuar con la programación de Radio Vanguardia, el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y la red de emisoras de las organizaciones sociales en todo el país.